situaciones de que, por ejemplo, y quiero decirlo aquí, esta es la hora, y esto es importante lo que voy a decir. Nos reunimos en el día de ayer con Edward Vidal, propietario de la empresa recicladora de plástico. Y nos reunimos ayer con él y él nos enseñó evidencias de que no había ningún tanque de gas, como se dijo inicialmente, en esta empresa. El país conoce el rostro de las víctimas. Y que todos los equipos fueron retirados en el mes de marzo por personas conocidas por nosotros. Todos los equipos, que era una planta eléctrica, un tanque de combustible de gasoil, todo eso fue removido hace 2 meses del lugar. Es hora de que se investigue si las empresas recicladoras que hay en San Cristóbal cumplen las leyes. Pero no solamente hay que pensar en hacer esto en San Cristóbal, sino en hacerlo en toda la República Dominicana. Y hay evidencias de eso. Como tienen evidencia de un permiso de no objeción del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal para reubicarse en el Parque Pisán, donde funcionaba la antigua fábrica del vidrio. Todo esto, señores, nos hace ver a nosotros que hay una situación de descalabro institucional en San Cristóbal. Real y efectivamente fueron 2 explosiones, no fue una sola explosión. Y no fue un tanque de gas. Tenemos información de que esta es la hora que 5 días después, fue el 14, ha pasado el 15, el 16, el 17 y hoy estamos 18. Y el J2, los organismos de seguridad no han llamado todavía ni a Edward Vidal, ni a Manuel Hernández, ni al señor Toledo, ni a nadie para investigar. A 7 días de una explosión que provocó hasta este momento 32 personas fallecidas, 32 valiosos dominicanos, y que ameritan de una urgente necesidad de que se recupere no solamente la parte material en San Cristóbal, sino una asistencia permanente a las familias afectadas por esta explosión, un caso que debe ser llevado hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Comenzar a analizar el tema de la investigación que se lleva a cabo es un tema fundamental abordado este fin de semana por la Iglesia Católica y todos los sectores de San Cristóbal y el país. El obispo de Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa, Víctor Masalles, dice que es posible que nunca se conozca toda la verdad de esa explosión y de esos hechos ocurridos en San Cristóbal, pero yo quiero decirle a mi gran amigo Monseñor Víctor Masalles que ojalá que se conozca toda la verdad de lo ocurrido en San Cristóbal, porque en el país no podemos continuar tapando los grandes acontecimientos históricos que deben ser conocidos punto por punto, porque lo que ocurrió en San Cristóbal no ha sido algo tan fácil. El Ministerio Público, auxiliado por las investigaciones de los bomberos, del Cuerpo de Inteligencia, del Ministerio de Defensa, el J2, el aporte de los comunitarios, de la Alcaldía de San Cristóbal, de los vecinos donde ocurrieron los hechos, el sector comercial y todas las fuerzas vivas de San Cristóbal deben aportar para llevar hasta las últimas consecuencias el mínimo detalle que se pueda conseguir sobre esa explosión. Y es una pena
una pena que hasta el momento en que inicia su producción especial de cobertura, una de las más completas en vivo, directamente desde San Cristóbal, hasta tempranito en este día, no se conozcan las causas reales de esa explosión que además, aparte de las muertes, aparte de las quemaduras a ciudadanos y ciudadanas, ha retratado las dificultades, el crecimiento desordenado de nuestras comunidades, donde todo el mundo hace lo que le venga en ganas. San Cristóbal, por donde arranca el sur de República Dominicana, en el trayecto Santo Domingo Sur, como diría la canción de Joan Manuel Serrat, existe. Y existe no solamente por la tragedia, sino también por muchos otros problemas que históricamente se han venido acumulando y que ameritan, al igual que la tragedia y sus efectos, una atención especial para resolver inconvenientes que pongan el orden en San Cristóbal. San Cristóbal tiene varios rostros: el rostro de la contaminación, el rostro de la explosión, el del crecimiento sin planificación, el de la deforestación, pero también tiene el rostro de que aporta más de 150,000 tareas sembradas de aguacate de diferentes variedades que forman parte de la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. San Cristóbal tiene turismo de playa, tiene 2 fábricas de cemento que aportan mucho a la economía de la provincia, cuenta con el parque industrial de Jaina, donde hay que auditar todas las amenazas químicas para evitar cualquier incendio en una zona industrial donde opera la refinería dominicana de petróleo y operan otras empresas químicas. San Cristóbal tiene la ruta hermosa desde Jaina, Nigua, hasta llegar a Sabana Grande de Palenque. Pero jamás con todos estos atributos se olvidarán esas llamas, esa explosión, esa labor solidaria de los bomberos y ese amor por su provincia de quienes nacieron y no nacieron allí. San Cristóbal está en emergencia y ahora el país conoce el rostro de las víctimas, conoce la posición solidaria de los bomberos, conoce la labor de los psicólogos y psiquiatras y valora la labor de los médicos que han atendido las víctimas en el Hospital Pina de San Cristóbal, en el NEI Arias Lora, pero que también ha dejado la necesidad de tener unidades para quemados en momentos de emergencia y otros acontecimientos. Hora de valorar a los médicos del Juan Pablo Pina, de los que elaboran en la emergencia de ese hospital, de quienes llevaron a los heridos a los centros de salud. Hora también de reconocer
la presencia del gobierno y de la oposición en los días difíciles de San Cristóbal. Momento para reconocer los 30 millones de pesos anunciados por el Banco Popular para aprobar iniciativas a favor de San Cristóbal. Los 30 millones de pesos del Banco BHD, del telemaratón a favor de San Cristóbal, pero también la labor de organizaciones no gubernamentales que sin recursos también llevan la mano amiga a San Cristóbal. El papel de los medios de comunicación ha sido trascendental en la cobertura de lo ocurrido en San Cristóbal, y Su Mundo TV, 7 días después de la tragedia, pues aporta, como lo ha hecho desde su fundación, defendiendo a los hijos de las provincias, a los desheredados de la fortuna, a las víctimas de esta explosión sorpresiva en esa provincia del sur del país. Esos destrozos que vemos hay que cambiarlo con un nuevo entorno, sin abandonar las familias afectadas. Hora de que no olvidemos a San Cristóbal, que históricamente ha sido una provincia castigada por muchos fenómenos, recordando lo ocurrido con el huracán David y otras tormentas tropicales que han penetrado por la región sur del país. Es hora de que esta experiencia sea asimilada con una evaluación de todas las amenazas que tiene el municipio de San Cristóbal, donde hay que verificar el uso, para corregirlo, de cilindros de gas fabricados en patios sin cumplir las normas, pero también evitar otras desgracias, otras tragedias, porque San Cristóbal fue víctima también en el mes de junio pasado de la caída de un edificio que se construía sin ninguna norma de calidad. Hay que enfrentar el uso de tanques de gas callejeros en freidurías en las calles de San Cristóbal. Hay que luchar para que los cilindros de gas que se utilicen sean certificados por el INDOCAL y además con el sello de seguridad de las empresas que legalmente comercializan el GLP en el país. San Cristóbal, víctima del saqueo de sus ríos por los areneros, acumula demasiados problemas, incluyendo el de la falta de agua. Sufre como hoy ríos que formaban parte de su gran riqueza se han convertido en pequeños caños de agua en perjuicio de una provincia que demostró necesitar agua para que los bomberos apagaran el incendio provocado por esa explosión. Es hora de que se investigue si las empresas recicladoras que hay en San Cristóbal cumplen las leyes. Pero no solamente hay que pensar en hacer esto en San Cristóbal, sino en hacerlo en toda la República Dominicana, que tiene muchas amenazas, como las que ha observado Hablando la Verdad en el sector de Villa Consuelo y otros lugares de Santo Domingo. El tema de las explosiones no es solamente de San Cristóbal,
Ya vimos cómo un apartamento en Punta Cana registró una explosión reciente de un cilindro de gas propano. A cada momento están explotando cilindros de gas propano con un gas que se expande rápidamente, que cobra vidas y que es una amenaza para quienes no toman las medidas de lugar. En Esperanza y otros puntos del país se han presentado también explosiones. En Santiago, recuerdo una explosión que se produjo hace años de un cilindro de gas en los alrededores del malecón de Santo Domingo, que provocó también víctimas en ese momento. Mantenga la sintonía con Su Mundo TV, siga paso a paso lo que hacemos respecto a esa cobertura especial desde San Cristóbal a una semana después de la tragedia. Creo que tenemos, señor director, ahí un reportaje sobre el tema y es importante que los amigos vean ese reporte especial de Su Mundo TV, porque San Cristóbal existe y tiene la mano amiga de Su Mundo TV, el canal de la cobertura mundial, del desarrollo tecnológico a este instante del 2023, y además un canal identificado con la gente, con el dominicano, con el chiripero, con todos los sectores de la vida nacional en igualdad de condiciones. Señor director, si estamos dispuestos y disponibles para ese reporte, dele hacia adelante para entonces irnos al primer cambio inmediatamente. El hecho que generó gran consternación en toda la República Dominicana se registró pasadas las 3 de la tarde y de acuerdo a los audios preliminares se originó en una ferretería ubicada en el corazón de la provincia. El impacto provocó el incendio y destrucción de edificaciones y comercios, al igual que varios vehículos. Las personas corrían despavoridas por temor a perder sus vidas, algunos heridos con el impacto de las rocas y escombros que volaban sobre las calles de la cuna de la Constitución. A medida que se despejaba el ambiente, el escenario que se observaba era dantesco. Carros aplastados, quemados y llenos de escombros, comercios derrumbados, viviendas a medio caer, puertas en el suelo, muchos escombros en las calles, polvo y una humareda acompañada de mucho ruido. El dolor y la desesperación se apoderó de los presentes, que ante sus ojos veían personas quemadas tiradas en el pavimento, otras atrapadas dentro de vehículos que clamaban por ayuda, y otras, quienes bañadas en su propia sangre buscaban salir de la zona del desastre. Alrededor de 20 unidades de bomberos iniciaron la ayuda. Uno sabía que sin saber le tomaría más de 3 días. Mientras tanto, en el Hospital Juan Pablo Pina, el caos tomó el control a la llegada de los primeros 26 lesionados, los cuales fueron acompañados por sus familiares. Estos lloraban, se abrazaban y rogaban a Dios por sus seres amados. Al caer la noche, los residentes de la zona fueron evacuados, mientras las ambulancias y otras entidades de la red pública movilizaban a los heridos hasta los centros hospitalarios. 8 de los quemados fueron trasladados a la unidad de quemados Pearl Force Old, que funciona en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Algunos hasta fueron llevados en helicópteros de la Fuerza Aérea. Mientras que el presidente Luis Abinader se manifestó apenado por la ocurrencia de la explosión y envió a Joel Santos a dirigir la mesa de trabajo para la extinción del siniestro. Por otro lado, la tristeza era notoria en los rostros de los sancristobalenses, que perdieron a sus familiares y amigos, mientras que otros buscaban a algunos allegados que estaban desaparecidos. La noche del martes, las llamas del incendio aumentaron, dándole más pelea a los más de 500 hombres y mujeres que luchaban en la zona cero por contener las llamas del devastador incendio.
A las 9 de la noche, las autoridades iniciaron la recuperación de los cuerpos, que en solo 12 horas ya sumaban 15, algunos de los cuales fueron sometidos a procesos de identificación por el INASIF, aumentando el número de fallecidos a 27. Personalidades del ámbito social y político acudieron a la zona del desastre a llevar insumos para los necesitados, mientras que las familias que habían perdido todo lo que tenían se aferraban a que Dios les ayudaría a superar este momento de dificultad. En la mañana del jueves, el caos se trasladó al INASIF del cementerio Cristo Redentor, en donde más de 30 personas rogaban por saber si su familiar desaparecido se encontraba dentro de los cadáveres en esta fría morgue. Llorando desconsoladamente, solo decían que querían darle santa sepultura a los suyos y pedían ayuda al gobierno para poder superar el trágico hecho. Los heridos leves fueron abandonando los hospitales, pero marcados para siempre de este fatídico día, que no solo dejó vestigios en su cuerpo, sino en sus mentes y en sus corazones. Al caer la noche del jueves, la población se fue a dormir con la trágica noticia de que el último paciente que estaba ingresado en el hospital Juan Pablo Pina había muerto, a causa de las quemaduras las cuales le habían afectado el 60% de su cuerpo. Algunas personas aún cuentan con la esperanza de hallar a sus familiares desaparecidos con vida, mientras que las autoridades afirman que los restos calcinados podrían tardar en ser identificados hasta 3 meses. La tristeza, el dolor y el desconsuelo es la huella que quedará imborrable en los corazones de los residentes de San Cristóbal, los cuales con el paso de los días llorarán, no solo con el vacío que ha dejado esta explosión, sino por la ausencia de sus seres amados. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. El hecho que generó gran consternación en toda la República de Su Mundo TV por un reportaje tan completo a propósito de la cobertura especial de Su Mundo TV a una semana de la tragedia en San Cristóbal. A este momento, la investigación del Ministerio Público sobre la tragedia de San Cristóbal está centrada en una empresa recicladora de plástico y estarían apuntando en sus investigaciones hacia un asistente de un alto funcionario gubernamental en el área social del gobierno. Yo quiero plantear a propósito de San Cristóbal que así como vimos a diputados que anunciaron que aportarían 10,000 pesos de su salario para auxiliar, contribuir con San Cristóbal para un fondo de 2 millones de pesos, me gustaría que las grandes empresas productoras de cemento de la provincia, la Asociación de Industriales de Jaina, las empresas particulares, muchas empresas que están en el mismo corazón de San Cristóbal, exportadoras, otras de zonas francas, que utilicen su política de responsabilidad social para ir en auxilio de San Cristóbal, que lo necesita. Pero no solamente es asistencia psicológica con los parientes, ahí se habla de una ayuda económica de 20,000 pesos en ayudas hasta diciembre para las familias, para los familiares de las víctimas. Hagan un censo bien elaborado para que no se, como dice el pueblo, no se infiltre nadie que no tenga absolutamente que ver con la tragedia. Hay que concentrarse en las familias y quiero hacer un llamado urgente al presidente de la República de que se fortalezcan los cuerpos de bomberos del país, que consigamos más helicópteros para apagar incendios. Los helicópteros tienen mayor facilidad para enfrentar tragedias que los aviones con agua, porque para usted utilizar un avión necesita aeropuertos cercanos, mientras los helicópteros pueden aterrizar con mayor facilidad y coordinación en las zonas donde se produzcan las emergencias. Pero también descentralizar los servicios de salud del país. Necesitamos centros de atención a quemados y accidentes de tránsito
y otras especialidades en las diferentes regiones de la República Dominicana. Cuestión de que no solamente se tenga que pensar en centros que atienden a los quemados en Santo Domingo. Esto quiere decir que el sur necesita centros para atender a las familias víctimas de quemaduras en diferentes grados, pero también con ese festival de accidentes de tránsito, también las víctimas necesitan ser atendidas en zonas cercanas, porque hay momentos que por la distancia, por los tapones, por los inconvenientes, se hace largo el trayecto y es posible que cualquier herido de gravedad fallezca en el camino. El sur necesita de cuerpos de bomberos con más recursos, con mayor dignidad, con mayor atención a la calidad de vida de esos grandes héroes que son los bomberos. Hemos visto también un elemento importante de mujeres que han incursionado en la membresía de los cuerpos de bomberos, que han hecho una labor magnífica. El hecho de que tengamos que utilizar los cuerpos de bomberos de diferentes provincias en casos recurrentes en la República Dominicana, en este último caso, el de San Cristóbal, como el de un incendio en una plaza de Las Terrenas, demuestra que los cuerpos de bomberos necesitan un número de miembros acorde con la población de cada una de las provincias del país. En lo que respecta a San Cristóbal, es una de las 5 provincias del país que más habitantes y actividad económica tiene, y hay que recordar que el dictador Trujillo, con medidas que favorecieron a San Cristóbal en su momento, adelantó el desarrollo de esa provincia con una fábrica de vidrios, con una fábrica de licores, con muchas empresas, el ingenio Río Jaina, el ingenio Catarey en Villa Altagracia, y precisamente esa migración que llega a San Cristóbal de otras provincias le hacen crecer su población, pero también la necesidad de los servicios. Hay que recordar que San Cristóbal es una provincia clave, que sin romper la cordillera central se comunica con el kilómetro 40 de la autopista Duarte, y por lo tanto necesita mayor inversión en salud pública, en bomberos, en defensa civil, en Cruz Roja, en centros especializados para quemados, y necesita, no hay dudas, de un relanzamiento de ese hospital Juan Pablo Pina, que ha sido una escuela para muchos médicos que inclusive viajan de Santo Domingo y de otros lugares del país a prestar servicios allí. A una semana de la tragedia, a una semana con la cobertura de Su Mundo TV, planteamos que San Cristóbal hay que eliminarle el mínimo escombro generado por la tragedia para ir olvidando una tragedia que dejó 32 muertos y que quemó a mucha gente, que quedan con esas quemaduras en el recuerdo para toda la vida. San Cristóbal puede contar con la cobertura permanente de Su Mundo TV, que está en el corazón de ese pueblo. Vamos al primer cambio en este día, hablando la verdad. Su Mundo TV
canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 59 sistemas de cable, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Sumundo TV, cobertura en las redes sociales las 24 horas del día y también análisis profundo, temas inéditos en el periódico Primicias impreso, Primicias digital. Vamos al primer cambio, señor director.